Muy buenas, ingeniero Pablo Ortiz. A continuación le voy a presentar el trabajo de investigación que nos tocó a mi grupo, que es el integrado 555 con los circuitos monoestable, biestable y aestable. Los integrantes son Andrés Andrade, Kevin Asanza, Luis Chimborazo, Steven Pizarro y Fernando Rodríguez. Como objetivo general tenemos el análisis del integrado 555. Como objetivos específicos conocer los tipos de integrados 555. Otro objetivo tenemos estudiar el funcionamiento del integrado 555 y su calificación, tanto como monoestable, biestable y aestable. Otro objetivo tenemos realizar cálculos, simulaciones y armado en el protoboard de los circuitos. Como definición del integrado 555 tenemos que es un circuito integrado que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de un tiempo determinado, es decir, esto se te va a utilizar como un temporizador. Los tipos de microchips del integrado 555, según quien sea su fabricante, lo podemos encontrar marcado con una designación tal como el que podemos observar aquí, que es el NE555 y otros como LM555, LC555, MC1455, MC1555, SE555, CA555, RC555, RM555, etc. entre otros. Tenemos los encapsulados que respecto al formato o encapsulado puede ser circular, metálico, hasta los SMD, pasando por los DIL de 8 y 14 pastillas, como podemos observar aquí. Tenemos los encapsulados de 8 pastillas y los de 14. Ya, a continuación vamos a conocer la descripción de cada uno de los pines que podemos observar aquí. Entonces tenemos que el primero es tierra o masa, que es la conexión del circuito en general. El segundo, que es disparo, es en esta pastilla donde se establece el inicio del tiempo de retardo, si el 555 es configurado como monoestable u otro. Tenemos la salida, que aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable u otro igualmente. Tenemos el pin número 4, que es el reset. Si por algún motivo esta pastilla no se utiliza, hay que conectarle a VCC para utilizarla, que es el 55, que se resete. Tenemos el punto número 5, que es control de voltaje, que es cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje. El voltaje de esta pastilla se puede variar de VCC de casi de 0 voltios, así es posible modificar los tiempos en la pastilla número 3. Este es el alto o en bajo independiente del diseño. Tenemos el pin número 6, que es el umbral, que esta es una entrada a un comparador interno que tiene el 5.5 y se utiliza para poner la salida del pin número 3. Tenemos el número 7, que es la descarga, la cual se utiliza para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Y tenemos el pin número 8, que es 8 voltios, también llamado VCC, que es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación, que va de 4.5 voltios hasta 15 voltios, que es lo máximo. Y también tenemos las especificaciones en general del integrado 5.5, como podemos ver. Aquí tenemos un voltaje CC de 5, de 10 y 15 voltios. Una frecuencia máxima de 500 Hz a 2 MHz. Un nivel de tensión medio de 3.3 en 5 voltios, de 6.6 en 10 voltios y en 15 voltios de 10. Tenemos el error de la frecuencia aestable, que es de 5 en 5 voltios, igual para 10 y 15 voltios, va a ser 5 siempre. El error del temporizador en monoestable es de 1%, igual en todos, para 5, para 10 y 15 voltios. Tenemos el máximo valor de RA más RB, que es 3.4 megas, en 5, en 10 es 6.2 megas y en 15 es 10 megas. Tenemos el valor mínimo de RA, que es 5K en 5 voltios y va a ser igual para 10 y 15 voltios de 5K. Tenemos un valor mínimo de RB de 3K
acá para 5, para 10 y 15 voltios de igual forma. Tenemos el reset que es de 0,3 a 0,4 y tenemos la corriente de salida que es de 200 miliamperios en 5, en 10 y en 15 voltios para 3 va a ser lo mismo. A continuación vamos a seguir con el circuito A estable con mi compañero Kevin Asanza. Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a continuar con la exposición del compañero Steven Pizarro. Explicar cómo es de la forma interna del integrado 555. Podemos ver que está conformado por 20 transistores, 15 resistencias y 2 diodos dependiendo del fabricante. Aquí, como podemos ver, un esquema en forma general. Ahora, la clasificación del integrado 555 tenemos que son estable, monoestable y bioestable. Voy a comentar un poco lo que es el estable. El 555 estable es un circuito en el cual nosotros podemos modificar las ondas de tiempo. Como podemos ver aquí, una onda cuadrada. ¿Sí? Ahora, hablando un poco sobre el circuito, podemos decir que es un divisor, R1 y R2 es un divisor de tensión. ¿Qué conseguimos con R1 y con R2? Podemos manejar el tiempo aquí en esta onda. Es lo que nos permite la estable 555, cambiar el tiempo o modificarlo con el periodo, ¿sí? A continuación voy a explicar un poco más, o sea, para poder entender un poco más cómo funciona este tipo de circuito. Ahora tenemos los cálculos del circuito estable. Tenemos el tiempo 1, que va a ser en la parte superior, como podemos ver aquí, y un tiempo 2, que va a ser en la parte de abajo. El tiempo 1, como podemos decirlo, va a ser leído de una forma del número 1, y tiempo 0 o tiempo bajo, como se dice, va a ser por el número 0. Ahora bien, el tiempo 1 tenemos nuestra fórmula logaritmo de 2 por resistencia 1 más resistencia 2 por el capacitor. Este logaritmo de 2 que tenemos aquí, ya lo da el fabricante. Y la resistencia 1 también lo da el fabricante. Entonces nosotros vamos a calcular la resistencia 2, que es lo que nos estaría faltando, y también nos estaría faltando los tiempos. Vamos a decir que el tiempo va a ser igual al periodo. Entonces nuestro periodo va a ser el tiempo, que va a ser el tiempo 1 más el tiempo 2. Aquí también tenemos la fórmula de frecuencia, que es 1 sobre el periodo, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a trabajar con una fuente de 9 voltios. La resistencia 1, como ya lo había comentado, que lo impone el fabricante, y la resistencia 2, que sería del potenciómetro, del cual vamos a utilizar en nuestro circuito para poder cambiar los tiempos en las gráficas. El potenciómetro nos permite, de acuerdo a los tiempos, nos permite subir, aumentar o bajar estos tiempos de aquí. Y tenemos también el capacitor, que también ya está definido por el fabricante. Y tenemos, bueno, aquí está el capacitor de 10 microfaradios y el RC de 10 kiloohmios. Ahora bien, vamos a calcular el cálculo de resistencia del potenciómetro. Como ya hemos visto aquí la fórmula, tenemos el tiempo 1 es el logaritmo de 2 por la resistencia 1 más la resistencia 2 por el capacitor. Ahora bien, aquí ya tenemos los datos que habíamos leído anteriormente, ¿sí? Tenemos que el tiempo total va a ser el tiempo 1 más tiempo 2, el tiempo total o también periodo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una fuente de 9 voltios, ¿sí? Este 4.5 Hz es la frecuencia que hemos calculado. Entonces, para calcular ese 4.5 vamos a hacer esta regla de 3 simple. Como nuestras fuentes o en nuestras casas tenemos una fuente de 120 voltios, lo cual nos da 60 Hz. Ahora vamos a trabajar con esta fuente de 9 voltios. Entonces, si 120 voltios nos da 60 Hz, entonces la de 9 voltios, hacemos una multiplicación, 60 por 9, y luego una división por 120, nos va a dar 4.5 Hz. Entonces, tendríamos nuestra frecuencia, la cual la vamos a utilizar en esta fórmula de aquí, ¿sí? Ahora bien, en la frecuencia
tenemos que es 4.5. En forma de fracción es 9/2. Ahora, bien sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces tenemos que el periodo va a ser 1 sobre frecuencia y tenemos 2 novenos, el cual nos va a dar 0.22 segundos. ¿Sí? Como habíamos dicho que el tiempo va a ser nuestro periodo, entonces tenemos 0.22 segundos. Entonces es la manera que es un dato que estamos sacando para poder calcular nuestra resistencia 2 y vamos también a utilizar nuestro periodo. Ahora bien, he utilizado aquí el 2 novenos por cuestiones de decimales para que me salga más exacto y no le he puesto el 0.22. Entonces tenemos que 2 novenos va a ser igual a mi capacitor 1 por logaritmo natural de 2 por la resistencia 2 más resistencia 1 más resistencia 2. Esta fórmula de aquí la he hecho integrando las dos fórmulas de aquí. Tenemos del T1 y del T2, como podemos ver. ¿Sí? Entonces hemos asociado las resistencias y hemos sacado un factor común que sería el logaritmo de 2 y el capacitor. Ahora bien, lo que queremos calcular es nuestra resistencia 2. Entonces vamos a hacer vamos a agrupar los R2, que nos quedaría 2R2 más, más R1. ¿Sí? Entonces vamos a pasar de aquí, este logaritmo natural de 2 con el capacitor, está multiplicando con respecto a las resistencias, entonces pasaría al otro lado a dividir, debajo de los 2 novenos, como podemos ver aquí. ¿Sí? Ahora, como queremos nuestra resistencia 2, está aquí, nos está sobrando nuestro R1, está sumando, pasaría a este lado a restar. Entonces de esa manera nos vamos acercando a nuestra fórmula o sacar a nuestra resistencia. Ahora el R2, como hemos visto que estaba anteriormente acompañado de 2R2, el 2 está multiplicando, pasaría a dividir, pero ponemos un medio. Y pasaría a multiplicar todo lo que ya hemos despejado anteriormente. Una vez que ya tenemos despejado nuestro R2, como ya tenemos todos nuestros datos, vamos a reemplazar. Tendríamos un medio que sería un medio que salía de las dos resistencias, el 2 novenos que recordemos que no lo puse el 0.22 por cuestiones de decimales para que sea un poco más exacto. Tenemos que era un perdón, un microfaradio de lo que era el capacitor por logaritmo de 2 menos 1000, que es un K de nuestra resistencia que ya nos habíamos impuesto. Entonces nuestra resistencia 2 nos va a salir que es 15.53 kiloohmios. ¿Sí? Una vez encontrada nuestra resistencia 2, vamos a reemplazar ahora sí en nuestra fórmula de T1 y T2 para sacar el periodo. Entonces tenemos que logaritmo 2, que ya da por fórmula general o por fórmula del fabricante, ya tenemos logaritmo de 2, tenemos la resistencia 1, que era de un K, más nuestra resistencia 2 calculada, más por el capacitor. Entonces, reemplazando todo esto, nos va a dar que nuestro tiempo 1 va a ser de 0.1145 segundos. Y así de la misma manera vamos a utilizar la otra fórmula de T2, que era el logaritmo de 2 por la resistencia 2 por el capacitor. Reemplazando todos nuestros datos, como podemos ver, nos va a dar un T2 de 0.1076 segundos. Ahora bien, ya teniendo el T1 y el T2, va a ser nuestro tiempo total o va a ser nuestro periodo. Como habíamos dicho que va a ser el periodo, en este caso va a ser nuestro tiempo. Podemos sumar que T va a ser igual a T1 más T2. Haciendo la sumatoria nos queda un T total de 0.2222229851. Ahora, como queremos calcular la frecuencia, sacamos por fórmula, frecuencia es 1 sobre periodo y calculamos. Ahora bien, el objetivo era calcular la resistencia 2 de nuestro potenciador y nos implementamos o sacamos por fórmula, por una regla de 3 simple, perdón, que era 4.5 nuestra frecuencia. Y como podemos ver, ya reemplazando nuestra resistencia en las fórmulas generales, podemos ver que nos aproximamos al 4.49.
Entonces quiere decir que es una forma de verificar que está correctamente calculado. En esta parte de aquí tenemos 4.5 por regla de 3 que me impuse para poder tener una incógnita menos para poder sacar mi resistencia 2. Entonces me aproximo muchísimo con el cálculo, con la resistencia que calculamos al 4.5, que por decimales obviamente me está fallando un poco, pero 4.49 me está fallando con 1. Entonces, eso sería el cálculo de nuestro cálculo de nuestra resistencia para calcular la frecuencia. Ahora bien, ¿esta frecuencia para qué nos sirve? Nos sirve para saber o para hacer los tiempos, para programar los tiempos en nuestro protoboard que mi compañero va a explicar a continuación y en las simulaciones. Ahora bien, podemos ver en la tabla de comprobaciones que nuestro potenciómetro tiene 100, 75, 50 y 25%. Aquí tenemos el tiempo 1, aquí tenemos el tiempo 1, tenemos el tiempo 1 que ya habíamos calculado, el tiempo 2, la sumatoria que hemos calculado y nuestra frecuencia que ya la vimos, aquí la he redondeado. Ahora, el 75% vamos a sacar el 75% de nuestro tiempo 1 y el 75% de nuestro tiempo 2. Vamos a tener los valores de 89.92 y 80.73. Haciendo la sumatoria total, vamos a tener nuestro periodo y a su vez vamos a calcular nuestra frecuencia, y así podemos ver de la misma manera con el 50, 25 y 0%. Eso sería todo de la estable, los cálculos de la estable. A continuación mis compañeros van a seguir explicando lo que es el circuito, las simulaciones y los otros tipos de 555 que existen. Muchas gracias. Continuando con el circuito, tenemos ahora el circuito estable. El modo estable está estrechamente relacionado con el modo monoestable. Se puede ver que el esquema es casi el mismo como un multivibrador. La diferencia importante es que en el modo estable, el pin trigger, que es el pin 2 que tenemos aquí, está conectado con el pin umbral, que es el 6, lo que hace que la salida pese a alternar continuamente entre los estados alto y bajo, como tenemos en la gráfica. Este es el estado alto y este es el estado bajo. Entonces en el estado alto me va a consumir un voltaje de 9 voltios de la fuente, donde el LED se va a encender, y el estado bajo va a consumir un voltaje de 0 voltios donde se me apaga el LED. Continuando, en realidad el modo estable se considera un sencillo generador de frecuencia, cuya frecuencia se puede controlar modificando el valor del potenciómetro que tenemos aquí. Este potenciómetro, al modificar, podemos ver que la gráfica se hace más grande, o cambiando el valor del condensador C1 que tenemos aquí para cambiar el rango de la frecuencia. En este modo de funcionamiento, el condensador C1 se carga o descarga entre 1/3 de VCC, que ya habíamos dicho anteriormente que es el voltaje de la fuente, y 2/3 de VCC, como en el modo de disparo del mono estable. Los tiempos de carga y descarga y por lo tanto la frecuencia son independientes de la tensión de alimentación. Entonces, inicialmente el condensador C1 que tenemos aquí está sin carga, por lo que la tensión en el condensador es 0. El voltaje del condensador C1 es igual a la tensión de los pines del umbral, que es el pin 6 que tenemos aquí, que es el pin 6, y el de disparo, que es el pin 2, ya que los dos están unidos. Como observamos aquí, están unidos. Como los pines 2 y 6 están a 0 voltios, la salida estará a alto. Esto quiere decir que en el pin 6 vamos a tener una salida de 9 voltios que me va a encender el LED, como podemos observar. La gráfica está alto. Continuando con el circuito, de modo que cuando el voltaje a través del condensador C1 es igual a 2/3 de VCC, hace que el pin umbral, que es el pin 6,
que tenemos aquí, el pin 6, registre un alto que invierte el comparador dentro del 551, conectando a la patilla del umbral. Esto lleva la salida abajo y habilita el pin de descarga, que es el pin 7 que tenemos aquí, habilita este pin. Esto lleva la salida abajo y habilita el pin de descarga 7. Estando el pin de descarga activado, entonces el pin de descarga 7 se activa, la carga comienza a fluir. Entonces una vez que comienza a fluir la carga, descargando el condensador a través de R2, entonces el condensador C1 se descarga a través de R2 y el pin de carga 7 del 555, esto reduce la tensión en el condensador. Entonces una vez que reduce la tensión en el condensador, vamos a tener un bajo, como observamos en la gráfica, tenemos un bajo de 0 voltios. Circuito estable, un voltaje en la fuente de 9 voltios. Con el potenciómetro podemos configurar los parpadeos de LED. Bueno, a continuación explicaremos sobre el circuito monoestable. Como definición, el circuito entrega a su salida un solo pulso de ancho establecido por el diseñador, que nos da el tiempo de duración. Para que nuestro circuito integrado 555 funcione como monoestable, debemos conectarlo de la siguiente forma. En el gráfico podemos observar que en E conectamos la entrada, normalmente un pulsador, y en S conectamos la salida, es decir, lo que queramos que se active durante un tiempo determinado, o lo que es del mismo lo que queramos temporizar. La tensión de alimentación dependerá de la pila o de la batería con la que estamos trabajando. El tiempo que estará activada la salida se calcula de la siguiente forma. Tenemos como fórmula que el tiempo es igual al logaritmo natural de 3 que multiplica a R1 por C1, donde R es el valor de la resistencia en ohmios y C es la capacidad del condensador en faradios. El tiempo, con estos datos, los obtendremos en segundos. Aquí podemos observar el cálculo del circuito monoestable. Tenemos la fórmula y como los datos el fabricante nos da que tenemos una fuente de 9 voltios, tenemos que calcular una resistencia 1, un potenciómetro de 10 kiloohmios, un capacitor electrónico de 110 microfaradios, un LED y una resistencia de 10 kiloohmios. En el desarrollo, para resolver la resistencia 1, realizamos el cálculo de la resistencia del potenciómetro. Para esto, realizamos prácticamente una simple regla de 3, donde que nos dice que cuando tenemos 100 voltios podemos trabajar con 60 Hz. A 9 voltios, ¿cuántos tendremos? Esto nos da una frecuencia de 4.5 Hz. Una vez obtenida la frecuencia, despejamos el tiempo y nos da que el tiempo es de 0.22 segundos. Luego esto lo reemplazamos en la fórmula. Primero despejamos R1 y nos da que R1 es igual a T sobre el logaritmo natural de 3 por C. Reemplazamos los datos y obtenemos un R1 de 1.8K. Una vez obtenida esta resistencia, podemos reemplazarla en la fórmula y tenemos que el tiempo es igual a 0.2175 segundos. Aquí tenemos una tabla de conformaciones con respecto a los porcentajes del voltaje y nos da que cuando tenemos un 100% tenemos un tiempo de 0.21 segundos, al 75% nos da 0.16 segundos, al 50% 0.10 segundos, 25% 0.053 y al 0 nos da un valor de 0. A continuación tenemos la simulación del circuito monoestable, biestable y estable en el software Multisim. Vamos a continuar con el circuito monoestable. Es ideal para generar
retardos de tiempo. En este modo, un disipador externo hace que el temporizador que tenemos en el circuito del 555 genere un pulso de una duración estable. El condensador externo está inicialmente descargado por un transistor interno del propio temporizador. Tras la acción de un botón S1, genera un disparo negativo a través del pin 2 o el trigger. Este genera una señal de menos de 1/3 de VCC, que es del voltaje de la fuente. Tras generar ese impulso, internamente se ajusta para que libere el cortocircuito a través del condensador y accione la salida a alto. Una vez que genera por la salida del pin 3, genera una corriente de 9 voltios que es de la fuente de acá, enciende a LED. Entonces en la gráfica podemos observar el alto, que es esto de la gráfica, donde está consumiendo 9 voltios por el LED que está encendido. Continuando con el circuito, tenemos que en este estado el temporizador 551 que tenemos aquí genera un pulso alto que comienza cuando el pin de disparo se pone bajo. Esto quiere decir que tenemos el pin 2 aquí, se pone bajo, es decir que genera menos de 1/3 de VCC. Esto es suficiente para cambiar la salida del comparador conectado con el pin de disparo. La duración de este pulso depende de los valores de la resistencia R1 y del capacitor C1. Entonces el voltaje a través del condensador aumenta, que tenemos del condensador 1, aumenta exponencialmente durante un periodo, al final del cual el voltaje es igual a 2/3 de VCC. El comparador a continuación establece el flip-flop, que a su vez descarga el condensador y acciona la salida en su estado bajo. ¿Qué es un flip-flop? Es un circuito que permite cambiar entre dos estados estables en función del estado de las entradas. Continuamos con el circuito. Cuando el pin de disparo está alto, hace que el pin de discharge, que es el pin 7 o el pin de descarga, pase a drenar toda la carga del condensador, hace que toda la carga del condensador se drene. Esto hace que el voltaje del condensador y el voltaje del pin 6 o el pin del umbral tengan 0 voltios. Cuando el pin de disparo cambió abajo, que es el pin 2, el pin de disparo cambió abajo, el pin de descarga ya no es capaz de drenar corriente, sino que se almacena la carga en el condensador C1. Una vez que el voltaje en el condensador es igual a 2/3 de VCC de la tensión de alimentación, esto es suficiente para cambiar la salida del comparador conectado al pin 6. La salida del 551 que tenemos aquí, que es el pin 3, es de nuevo llevado abajo, por lo cual se va a apagar el LED. Entonces tenemos lo que es la parte baja en la gráfica que tenemos aquí, donde tenemos 0 voltios y ya no me va a encender el LED. Vamos a probar con el simulador. Damos un impulso, se prende el LED, baja y se apaga el LED. En la gráfica damos otro impulso, se prende el LED, baja, damos otro impulso, se prende el LED, se apaga, otro impulso, baja, se apaga, y así vamos a tener sucesivamente en este circuito. Circuito monoestable. Accionamos por medio de un botón. Regulamos mediante el potenciómetro. Una fuente de 9 voltios. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó acerca de los integrados 555 biestables. Les voy a hablar acerca de la definición, cómo funciona y las aplicaciones. Como definición tenemos que el integrado 555 es un circuito de temporizador realmente útil en la realización de circuitos monoestables que
que son temporizadores, y aestables, que son generadores de señales. En nuestro medio son pocas de las personas o aficionados que conocen de estas utilidades como elementos biestables. La función de los biestables, es decir, los estados estables, es muy conocida, pues están empleados en utilidad de aparatos electrónicos, en la cual la misma tecla acciona la función de apagado y encendido con una sola pulsación. Esta función es realmente útil para la realización de circuitos como encendido de una lámpara, o también podemos ver en alarma de los coches, o también de las casas, o encendido de los motores. A continuación les voy a hablar acerca de las aplicaciones. Las aplicaciones son dentro del área de medicina, de la mecánica automotriz en general, que podemos ver ondas o osciladores o temporizadores o moduladores de frecuencia, divisores de frecuencia, generadores de señales rectangulares y triangulares. Las diferencias entre las biestables, las aestables y las monoestables son que la aestable es automáticamente accionada de una forma mecánica, y las monoestables es necesariamente accionada mecánicamente, y las biestables es 100% manual. Esta es 100% manual, significa que está infinitamente cuando que se lo necesite, e infinitamente cuando que no se lo necesite, accionada mediante un pulsante. Continuando por el tercer circuito biestable, el modo biestable, o lo que algunos denominan un disparador de switch, tiene dos estados: un estado estable alto y un estado estable bajo. Entonces, más después vamos a ver qué es el estado alto y qué es el estado bajo en la gráfica. Para accionar este circuito, accionamos por medio de un botón S1 que tenemos aquí, que está conectado al Tiger, que es el pin 2 del integrador 555. Entonces, una vez accionado el botón S1, observamos que el LED se nos prende. Entonces, una vez que el Tiger genera una señal, va a salir por el pin 2, que es el output, pasa por la resistencia de 270 ohmios y por la vez enciende el LED. Entonces, en la gráfica podemos observar que tenemos el alto en la gráfica. Entonces, esto nos indica que está consumiendo el LED, que es un voltaje de 9 voltios. También observamos que una vez que dejamos de aplastar el botón S1, vamos a tener encendido el LED. Continuamos con el circuito. Entonces, ahora vamos a apagarle al LED. Esto se hace por medio de un segundo botón, que es del S2. Accionamos el S2, automáticamente se nos apaga el LED y tenemos lo que es el estado bajo en la gráfica, que es de 0 voltios. Entonces, vamos a ver cómo se nos comporta la gráfica aplastando los dos botones. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, sube y baja. Entonces, aquí tenemos un consumo de 0 voltios. En la salida del pin 3 del circuito biestable puede estar en uno de los dos estados en cualquier momento, como ya lo habíamos dicho, en un estado alto o en un estado bajo. Esto se conoce como una salida digital. Circuito biestable armado en el protoboard. Procedemos a accionar. Bueno, finalmente, como conclusiones, tenemos que el integrador 555 es un integrador sumamente versátil, pudiendo ser configurado para trabajar en un rango muy amplio de frecuencias.
Una de las grandes aplicaciones del 555, debido a que puede manejarse con 2000 mA de salida, es la de generar tonos audibles tal como de una sirena. Es importante hacer pruebas indicadas siempre con precaución, a fin de comprender bien las acciones que se desarrollan en su interior. El circuito integrador puede utilizarse para varias aplicaciones como los contadores que nos pueden servir para contar. Si la señal de salida le ponemos un circuito que cada vez que llegue una señal aumenta el número de ellos. Bueno, eso es todo. Gracias compañeros por su atención.